primero que todo agradecerle por la entrevista y también por su presentación de ayer, muy interesante. Ya. Vamos a empezar preguntándole sobre su trayectoria. Primero, si podría hablarnos un poco de sus orígenes, sus referentes en torno a, bueno, sabiendo que usted es abogado de la Universidad de Chile y estudió también historia, pero más que nada en la historia, sus orígenes, sus referentes y por qué decidió irse en ese rumbo, más que nada del estudio romano. Bien, yo soy de Santiago, estudié en la Universidad de Chile, como les decía. Primero estudié Derecho, fue mi primera elección, porque lo encontraba más próximo a mis intereses. Y en algún momento se abrió en una unidad de la Universidad de Chile, hoy desaparecida como tal, el Departamento de Estudios Humanísticos, se abrió la licenciatura en Historia, que era una cosa novedosa en ese contexto que me interesó, me trajo ese programa. Ahí empecé y tuve la suerte de contar ahí con algunos de los mejores maestros de la historia en Chile. Digamos, Mario Góngora, Héctor Herrera, Genaro Godoy y otros, ¿no? Entonces fue una suerte, era un programa muy libre, ¿no? Nada de un currículum forzoso, entonces uno podía tomar los cursos que quería, y si quería tomar también cursos de literatura o de filosofía, ¿no? Entonces es muy, muy enriquecedor. Pero eso marcó mi dedicación más orgánica, más sistemática a la historia. Y después dentro de eso me fui orientando por la historia antigua. También dentro de mis intereses en el área de historia, la teoría de la historia. La historia de las ideas políticas son también cosas que me han atraído y me han interesado. Sí, algo he trabajado en eso. En eso también va la siguiente pregunta, que tiene obras como El nazismo chileno y El peregrino de la gran ansia. Esas son las que encontramos como principales. ¿Qué considera especialmente relevante? O sea, si considera alguna obra o proyecto relevante en su carrera, ¿cuál? Ya. El nazismo chileno fue una obra, parte de una investigación de mis primeros trabajos en la materia. Es bien antigua a estas alturas, ¿no? Tengo como 40 años. Hay algunos intentos, más bien intereses por reeditarla, ¿no es cierto? Por supuesto actualizada y una serie de modificaciones que yo haría hoy día a esta obra, o que he hecho incluso. Después, eso del peregrino de la gran ansia es una recopilación de artículos del escritor Miguel Serrano o sobre él. Bueno, yo simplemente soy el compilador y el autor del prólogo, así que no es propiamente una obra mía en sentido. Sí, he escrito varios prólogos de algunas obras, ¿no? Pero mi obra más especializada tiene que ver con la historia antigua y he publicado muchos artículos en la Semana de Estudios Romanos, para empezar, ¿no es cierto?, en la revista Limes de la Universidad Metropolitana, en la revista, que no es una revista, es un libro de actas, ¿cierto?, ITER, y en otros medios, en la revista Humanidades de la Universidad de la Ciudad de los Césares. Y en un campo más bien que tiene que ver con mi vocación más íntima, diríamos, está la revista Ciudad de los Césares, que fundé y he dirigido hasta el momento. Bueno, en torno al estudio de la historia antigua y la presentación que usted tuvo ayer, ¿por qué cree usted que es importante hablar de la crisis y decadencia de la República Romana? Bueno, es que crisis y decadencia son ideas que parecen recurrentes en el pensamiento histórico, ¿no? Y que son no solo el pensamiento histórico, sino en el pensamiento político, y no solo en el pensamiento político, sino incluso en las preguntas que se hace a veces el hombre común, ¿no es cierto? Nuestra sociedad, pensando concretamente en Chile, nuestra sociedad se encuentra en crisis, ¿no? O nuestra sociedad está en decadencia, podemos preguntarnos, o nuestra civilización, por ponerlo más amplio, la civilización occidental, se encuentra en decadencia. Son preguntas a las que han respondido algunos grandes pensadores a lo largo del siglo XX, por lo menos, si no de antes, y que naturalmente en otros términos se formularon también en la antigüedad.
Yo mencionaba en mi exposición a Platón, a Polibio, a Maquiavelo, a Burkhardt, entre grandes pensadores que han tocado estos temas. Pero entonces preguntarse por la crisis o la caída de la República Romana, es la caída de una república, una forma de Estado, que dentro de sus defectos, de sus limitaciones que naturalmente tenía, bueno, era un modelo de pluralismo político, era un modelo de participación popular, ¿no es cierto?, con una serie de limitaciones, que no es el caso total, pero bueno, de repente todo eso se ve arrastrado a la ruina por sus propios defectos, por la culpa, eso es parte de la discusión, ¿no es cierto? Si fue una determinación histórica que lleva a la ruina de esta república, o fue simplemente una cosa contingente, coyuntural, la ambición de algunos hombres, la lucha política, ¿no? Entonces, en eso ha habido distintas posiciones. Pero este tema, y la respuesta que le damos al tema, a esta cuestión, a esta quaestio, para decirlo en términos técnicos, esta quaestio, bueno, repercute sobre nosotros. ¿Sí? De hecho, en toda la historia de Occidente, muchos hombres, muchos momentos históricos y sociedades se han visto en la República Romana, han visto como un espejo la República Romana. Quiero decir, Estados Unidos, por ejemplo, que es una república que también podemos decir imperial, ¿cierto? O imperialista, si se prefiere. Bueno, pero en Estados Unidos también se ha planteado el tema. La República Norteamericana está en decadencia, tal como decayó la República Romana. Y el término se podría haber planteado también en Francia, en Inglaterra, en otras sociedades, ¿no? O sea, es un tema que siempre nos interpela. O sea, la respuesta que demos para el caso de Roma, analógicamente pueden valer para... Pensemos lo que se ha conmemorado en esta país ya hasta el cansancio, los 50 años del golpe de Estado. Bueno, ¿qué pasó en el 73? La ambición de algunos hombres precipitó, ¿no es cierto?, la caída de un tipo de régimen, o fue algo que de alguna manera estaba condicionado por todas las circunstancias anteriores, que en el fondo era un proceso inevitable, una crisis sin alternativa, como decía Christian Mayer, historiador alemán, una crisis sin alternativa que al final no había más salida que una salida violenta, porque de alguna manera estaba roto el consenso, y las sociedades no pueden vivir sin consenso. Entonces, lo que le pasó a Roma también en algún momento. Entonces, ¿pasó eso al 73? Es una pregunta que tenemos que hacernos si miramos históricamente todo el proceso. Y yo digo las preguntas, no digo las respuestas, ¿no? Ahí me respondió dos preguntas. Sí, esta pregunta no. Bueno, entonces, pasamos a los temas actuales. Ya, en temas actuales, ¿en este momento está estudiando algún tema ahora de interés? ¿Cuál y por qué? Sí, mira, los temas que siempre me han interesado son los temas político-institucionales, que tengan que ver con las teorías políticas, pero también con las instituciones, ¿cierto? Entonces, yo en la Semana de Estudios Romanos y en otras partes he tratado temas que tienen que ver, por ejemplo, claro, con el sistema político romano. Por ejemplo, la cuestión de, que fue en el encuentro, en la Semana de Estudios Romanos pasada, la discusión sobre el carácter del régimen político romano. ¿Era una oligarquía? ¿Qué tan oligárquica era? ¿O era, como han sostenido algunos autores, una democracia, un grado de democracia? Entonces, eso es toda una discusión también, ¿cierto? Que tiene también un siglo de discusión, no son cosas del momento. Y bueno, todo eso implica qué entendemos por oligarquía, qué entendemos por democracia, qué tanta democracia, cuál es el punto de comparación. Nuestra democracia es mejor que lo que había en Roma. En algunos sentidos quiero decir, en Roma, como en otra ciudad antigua, el pueblo participaba directamente, votaba las leyes, el pueblo mismo, ¿no? O sea, los ciudadanos, sin representantes. Y la democracia moderna, evidentemente existe el mecanismo de la representación, que significa intermediarios. Entonces, en algún sentido, Roma era más democrática que nuestra democracia. En otro sentido, por supuesto, había muchas limitaciones, quiénes eran ciudadanos, cuántos se reunían, en fin, las mujeres estaban excluidas, ¿no es cierto? Todo eso lo sabemos, pero entonces la comparación tiene que tomar en cuenta todos los aspectos. Pero es una discusión, te fijas, una discusión sobre el grado, o el carácter, la naturaleza de un régimen político. Y en eso se está basando ahora. Claro,
Entonces, para estudiar. esos temas son los que siempre me han interesado y voy a seguir tratando. Ya. Otro tema que me interesa es la historiografía. Yo he escrito algo sobre Tucídides, sobre Dioniso de Halicarnaso, sobre otros historiadores antiguos, ¿cierto? Y también historiadores modernos que me interesan, o pensadores modernos como, bueno, Jacob Burckhardt, gran historiador del siglo XIX, ¿no? Esas son más bien mis líneas. Ya. Bueno, y en torno a todo este estudio de la historia antigua, en torno a la semana de los estudios romanos, ¿qué lo hace llegar a exponer esta semana y qué le parece que se realice esta Bueno, semana? yo creo que mañana se va a hablar de eso, los 50 años de la Semana de Estudios Romanos, que nace justamente en junio del 73, a pocos meses del golpe de Estado. O sea, Chile se estaba cayendo a pedazos en ese momento, y a un grupo de profesores de la Católica de Valparaíso se le ocurre hacer una semana para estudiar Roma. Qué cosa tan rara puede haber dicho mucha gente, pero ¿cómo? Esta gente está desubicada, podrían haber dicho, ¿no? Pero bueno, se hizo y se hizo con éxito, ¿no es cierto?, puesto que ha durado hasta el momento. Bueno, a mí me invitó a esta semana de estudio romano mi maestro Héctor Herrera. Me dijo, hombre, tú tienes que asistir a esto, y al próximo mes o la próxima semana, ponte tú, la semana corresponde a este año. Entonces empecé a asistir, no recuerdo si a fines de los 70 o a principios de los 80, un poco más tarde, empiezo a asistir a esta semana, primero como público. Y bueno, por supuesto me interesó, conocí mucha gente interesante, aparte de los que ya conocía, un profesor argentino que venía asiduamente a esta universidad, un profesor invitado, Carlos Di Sandro. Otra profesora que conocí, la profesora Giuseppina Gramático, que después fue fundadora del Centro de Estudios Clásicos en la Universidad Metropolitana. Entonces fue, bueno, ampliándose un poco el conocimiento y los contactos intelectuales. Entonces empecé a venir a la Semana de Estudios Romanos y después vine como ponente, así, no todos los años seguidos, pero ¿cierto? Hasta ahora no me han dejado de invitar. Qué bueno. ¿Listo? Ya. Bueno, qué bueno que lo sigan invitando y muchas gracias por aceptar la entrevista. Y nada, agradecerle su presencia y su exposición. Pero ha sido un placer.